Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Con nuestro queridísimo abogado Ángel Leal, ustedes lo conocen, él es constitucionalista, es además uno de los abogados más sobresalientes en inmigración que tenemos aquí en Miami, sobre un tema que, a ver, yo quiero plantearles las dos caras de la moneda, porque realmente creo que en este momento y en el caso de Venezuela tiene que ser también así. Ayer la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que podría cambiar el panorama migratorio en los Estados Unidos al permitir la expulsión de más de 500.000 inmigrantes de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela al revocar la extensión del estatus de libertad condicional humanitaria que les permitía permanecer temporalmente en este país. Yo sé que era un estatus temporal y que la administración podía, a través de esa orden presidencial, decir que no extendía ese plazo del estatus temporal. Esto es una victoria jurídica para quienes dentro de la administración del presidente Trump insisten en restablecer la soberanía migratoria, en reforzar la seguridad fronteriza, en terminar con los atajos que erosionan nuestro sistema legal de inmigración después del desastre de estos últimos 4 años, donde ni se sabe, creo que está entre los 12 y los 14 millones de indocumentados que llegaron a este país, muchos de ellos sin que sepamos quiénes son. Por esa parte, vamos por ahí. Pero esta decisión, señores, y en esta semana en particular, que yo desde este micrófono he tenido que hablar de la represión violenta con los secuestros de Guanipa, de otra de las asesoras de María Corina, las amenazas de Diosdado Cabello, la represión contra la gente de a pie. Yo me cuestiono y me pregunto si este es el mejor momento para no extenderle ese permiso de estar en los Estados Unidos a una comunidad como la venezolana. Una comunidad que, por cierto, y aquí hago un inciso también, yo soy española. Después de la guerra civil, si hubo un país receptor de inmigrantes, de gente que huía de la guerra, de gente que huía de otros países, fue precisamente Venezuela. Es un país hecho también por inmigrantes y es un país que a través de los años lo que ha demostrado aquí en Estados Unidos es ser trabajador, acatarse a las reglas, expandir la cultura y crear un mosaico multicultural precioso frente a, obviamente, esas manzanas podridas del Tren de Aragua, que fueron los que pusieron también el nombre de Venezuela tristemente en los titulares. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, yo me pregunto y me cuestiono, ¿sería realmente o es este realmente por una cuestión de humanidad el mejor momento para poder deportar a estos venezolanos? Bueno, yo le voy a cuestionar eso precisamente a nuestro queridísimo abogado Ángel Leal, que no es fácil la pregunta, pero quisiera comenzar preguntándole, en términos estrictamente constitucionales, ¿cuál ha sido el argumento central de la Corte Suprema para avalar esta decisión? Volvemos otra vez a que un juez menor no tiene la potestad de parar una orden presidencial. Hola, muchísimas gracias por el Un recibimiento antes placer. de todo y humildemente me uno a su comentario. Tienes toda la razón. En realidad no sabemos, Marian, porque la decisión fue muy escueta y tiene que ver con una medida cautelaria que una jueza federal en Boston, Indira Talwani, emite básicamente prohibiendo la cancelación del parol humanitario por los 2 años que se le había concedido a estas personas que vinieron de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esa medida cautelaria se apela al primero Distrito Federal de Apelaciones. El primer Distrito Federal de Apelaciones determinó que la medida cautelaria fue correctamente emitida y el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, apelan de inmediato a la Corte Suprema la medida cautelaria. Entonces, en una decisión muy escueta, dicen que la medida cautelaria deja de tomar efecto y que, por lo tanto, el litigio sigue a nivel de Corte de Apelación para determinar la legalidad de la cancelación de los paroles, de las libertades condicionales de las personas que vinieron bajo este programa de parol humanitario. Pero en realidad no sabemos el raciocinio de la Corte Suprema, más allá de que podemos especular de que están determinando de que por el momento esa medida cautelaria fue prematura y que el gobierno federal tiene el poder de revocar estas libertades condicionales y determinan que es en el mejor interés del país de poder hacerlo. Abogado, usted y yo hemos hablado en semanas anteriores con este tema del TPS. Hay muchas de esas 500.000 personas, de esos 500.000 migrantes que se beneficiaron con ese programa de libertad condicional, entre comillas,
se han beneficiado ya de otros estatus o están en vías de obtener otros estatus de asilo, de visas profesionales, visas de Alien of Extraordinary Ability. En fin, hay muchas figuras que ustedes los abogados les han orientado para que lo hagan. Muchos de ellos ya están en esos procesos, pero hay muchos también que no. Yo sé que la política es política y que los políticos no siempre, obviamente, son los mejores y que no siempre todo lo que hacen es lo mejor. A veces hay que pegarles también tirones de las orejas. A mí me impresiona, por ejemplo, que tengamos al secretario de Estado Marco Rubio, al que admiro muchas cosas, hablando de endurecer las posturas al régimen de Maduro, por ejemplo, y que no se contemple que enviar a estos venezolanos a Venezuela en este momento tan preciso y de Estados Unidos es una puñalada trapera, hablando mal y pronto. Esta orden significaría que pueden ser deportados de inmediato los que no están acogidos ahora a cualquier otro beneficio. En teoría sí. Básicamente, esto permite que entre en vigor un aviso que se publica en la Gaceta Federal el 25 de marzo de 2025, eliminando el parol humanitario con fecha del 24 de abril del 25. Es decir, que aquellas personas que gozaban de esta libertad condicional por 2 años, a no ser que ya se le había terminado el plazo de los 2 años, quedan sin esta libertad condicional con este parol el 24 de abril del 25 y ahora esta medida toma efecto. Ahora bien, sí dice que aquellas personas que no tienen otra base legal para permanecer en el país deben de abandonar el país. Entonces, la clave ahora, como bien has descrito, es identificar si la persona tiene otra base legal para Ujú, permanecer en el país. En el caso venezolano, una de las posibles bases legales de permanecer en el país era el TPS, ujú. pero en el caso venezolano estamos hablando del segundo grupo de venezolanos que entraron antes del 31 de julio del 23, tal vez con el paro humanitario, que se pudieron haber acogido también al TPS, pero producto de una decisión reciente de la Corte Suprema, que también hablamos en este espacio, Ajá. básicamente la Corte Suprema ahora ha permitido la cancelación del TPS en ese caso hasta el 7 de abril del 25. Entonces, en la comunidad venezolana estamos hablando de un grupo de venezolanos que pierden el parol humanitario a partir del 24 de abril del 25, que perdieron el TPS a partir del 7 de abril del 25 y técnicamente quedan totalmente desprotegidos, a no ser que ya estén con asilo pendiente, que muchos de ellos están con asilo Ujú. pendiente, y como bien describes, Marián, con algún caso de residencia pendiente, alguna petición por empleo, habilidades extraordinarias, título universitario avanzado, exención internacional. Es un poco complicado si entraron bajo parol porque tal vez no sean ajustables y eso ya pudiera implicar hasta un proceso consular, pero al final de cuentas, lo importante ahora es identificar si la persona tiene una base legal para poder permanecer en el país. Ahora, le voy a hacer una pregunta quizá desde la ingenuidad, pero muchos de esos venezolanos, por no decir la gran mayoría, han llegado bajo este amparo huyendo de una dictadura que es reconocida internacionalmente, donde esta semana, como yo decía específicamente, se ha recrudecido con los secuestros de estos opositores, con las amenazas incluso de secuestrar a María Corina Machado, donde ha habido además manifestaciones concretas tanto de Marco Rubio como de otros altos oficiales de la administración Trump. ¿Hay espacio para excepciones humanitarias en este fallo? No a nivel generalizado, a nivel individual, a nivel particular pudiera ser. Ujú. Y esa es gran parte del tema del litigio, porque lo que pretende hacer la administración Trump es eliminar en masa el parol humanitario para aquellas personas que se pudieron haber beneficiado bajo el programa. El argumento de las organizaciones pro inmigrantes de la parte demandante es que eso no se puede hacer de forma masiva, que se tiene que hacer a nivel individual particularmente. Entonces, en realidad, en estos momentos, no hay espacio para que se tome una determinación a nivel generalizado, sí a nivel particular, pero lo que estamos describiendo son condiciones generalizadas que ponen en peligro el seguro regreso de los nativos o ciudadanos venezolanos al país de origen, que es precisamente el motivo legal por el cual a una nacionalidad se le otorga el TPS. Pero en este caso se le revoca el TPS porque a pesar de que indiscutiblemente existe una condición temporal o de momento que no se le puede asegurar el seguro regreso de estas personas a su país de origen, en Claro. este caso Venezuela, el gobierno federal ha determinado que no es en el interés nacional extender esa protección.
Ahora, yo le voy a decir algo, y yo soy muy defensora de esta administración cuando tengo que serla, pero tengo que ser crítica. Kristi Noem, la secretaria, sabe de Venezuela lo que yo sé de pepinillos en vinagre, o sea, absolutamente nada. Y con sus declaraciones ha demostrado no tener conocimiento sobre eso. Nuestro secretario de Estado, gracias a Dios, sí, y además ha sido un abanderado de la causa de Venezuela, ha sido un abanderado de la causa de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que estamos hablando en términos políticos. Creo que lo que le ha faltado, y es una opinión muy personal, a la comunidad venezolana es unirse como lo hizo la comunidad cubana en su momento. No han tenido una representación fuerte porque esto va a tener consecuencias políticas. O sea, aunque muchos de estos venezolanos directamente no puedan votar, pero yo tengo un amigo venezolano, yo tengo un familiar venezolano, y tú te das cuenta de que están tratando de llevar a un país donde les pueden castigar con la cárcel, con la muerte, con las torturas y con la represión. Oiga, que se lleven a un sudanés a Sudán, de todos los que han entrado, de los 12 millones, pues bárbaro. Que entren a los 600.000 chinos o 100.000 chinos que han entrado, bárbaro, porque en su país no pasa nada. Pero oiga, que usted se esté llevando a personas que pueden tener esas consecuencias en su país es grave. ¿Qué recomendaciones legales puede ofrecer hoy a quienes están bajo ese estatus? Que identifiquen si existe una base legal de poder permanecer en el país y en el caso de que no, porque estaban contando con este paro humanitario o estaban contando con el TPS que perdieron ahora el 7 de abril, pendiente al litigio. Esto es importante destacar. Estas no son decisiones finales referentes a la legalidad de las medidas que se han tomado por parte de la administración Trump, tanto en referencia a la revocación del paro humanitario como en referencia a la cancelación del TPS del segundo grupo de venezolanos. Lo que simplemente la Corte Suprema ha permitido es que las medidas cautelarias prohibiendo la cancelación de estos beneficios no tomen efecto, es decir, que el gobierno puede cancelar el beneficio del paro humanitario, puede cancelar el beneficio del TPS, pero el litigio sigue. Y todavía cabe la posibilidad que al final de cuentas, cuando el litigio termine a nivel de Corte Federal, a nivel de Corte de Apelación Federal, que se pudiera determinar que la revocación del TPS no fue legal, que se pudiera determinar que la revocación del paro humanitario no fue legal. Mientras tanto, definitivamente corren peligro porque han perdido esa protección temporalmente en lo que el litigio avanza, pero tampoco es el momento de perder la Ujú. calma, no es el momento de desesperarse, no tomar decisiones precipitadamente, Exacto. evaluar su caso, ver si está ya a nivel de Corte de Inmigración, si califica para un asilo, tal vez califica para una retención de remoción por probabilidades de persecución, tal vez califica para una protección bajo la Convención en contra de la tortura, tal vez hay la posibilidad de una petición por empleo, aunque tal Ajá. vez eso es consular. O sea, en fin, evaluar su caso para obedecer lo que dice el aviso de la Gaceta Federal, esa base legal que pudiera permitir que usted permanezca en el país. Y además me encanta lo que está diciendo abogado porque, por ejemplo, cuando Grenell hizo declaraciones diciendo que quizás se podría extender de forma temporal la licencia a Chevron, eso no duró ni 10 minutos. Inmediatamente el secretario de Estado dijo, bajo ningún concepto no se van a dar balones de oxígeno a un régimen que reprime. Quizá estamos en un momento donde ese mismo lobby que hicieron los congresistas cubanoamericanos nuestros en Washington para frenar esto de Chevron, porque no crean ustedes que esto fue simplemente una decisión de la administración o de la señora Noem. No, nuestros congresistas llegaron y dijeron, oye, en 2 años tenemos elecciones. Y estas elecciones que nosotros vamos a tener regionales puede tener un peso enorme y ustedes pueden perder mucho y se pueden perder 3 asientos o 4 asientos en el Senado y en la Cámara. Así que pónganse las pilas con esto y cambiaron y de la noche a la mañana no hubo más extensiones y esta administración volvió otra vez a decir que no va a dar balones de oxígeno al régimen. Quizá esto es algo que con ese mismo lobby de nuestros congresistas y lo que ya tienen en marcha, se puede llegar a avanzar en un proyecto especial para los venezolanos en este momento, como usted dice, para que no haya una derogación inmediata. O sea, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar. Ahora, lo más interesante que le quería comentar es que parece que nos escucharon a usted y a mí la última vez cuando yo hacía una advertencia de que tuvieran mucho cuidado las personas que nos escuchan en manos de quién caen. Y esto, como les digo, no son comerciales pagados, pero llevo muchos años detrás de este micrófono y cada vez que ocurre una cosa como esta hay mucho desalmado que utiliza la necesidad y que utiliza, obviamente, el miedo y se aprovechan de muchos de ustedes. Por favor, si usted tiene que hacer alguna
pregunta de término legal, si tiene que acoger un término legal. El otro día el gobernador Ron DeSantis impuso multas aquí y además multas muy severas a todos esas personas que se toman atribuciones de abogados para decirles que les pueden solicitar o que les pueden ayudar con sus procesos migratorios. Un notario no es un abogado. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Un notario no es un abogado y si usted quiere realmente resolver su asunto migratorio, y perdóneme que le ponga de ejemplo, abogado, tiene que ir a abogados, por ejemplo, como el doctor Leal, que llevan años en este país y en esta ciudad y tienen una credibilidad que es totalmente notable. Hágalo, por favor, de manos de abogado. No caiga encima todavía en malas manos. Abogado, ¿le parece si abrimos líneas para que podamos contestar algunas preguntas de nuestros oyentes? Sí, cómo no, claro que sí, Marian, con mucho gusto. Bueno, el número de teléfono que ustedes saben es el 305-410-1040, 305-410-1040. Vamos a aprovechar, vamos a abrir líneas, tienen ustedes a su disposición al doctor Leal por si ustedes le quieren hacer alguna de esas preguntas. En un momento donde no está todo perdido, como nos advertía el doctor Leal, aún hay varias opciones que se pueden llegar a hacer. El tema, perdón. Me están hablando por el interno. Alex, me dicen que ya está Alex en la línea. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Maylin. ¿A quién tienes ahí? ¿Al abogado? Es el abogado Leal. Ok, Ángel Leal. Está bien. Mira, te iba a decir algo, Maylin, a mi querida Catherine Zeta-Jones. Mira, los precios, ni aunque Trump ponga la gasolina a 1.50, los precios van a bajar. Yo conversé en estos días con una manager de... Mira, estamos hablando de inmigración. Disculpa que te interrumpa, pero si es un tema de inmigración, con mucho gusto, pero tenemos al abogado para responder preguntas de inmigración, Alex. Bueno, gracias por llamar. Joandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marian, y buenas tardes al abogado. Buenas tardes. Joandra, su pregunta. Sé que están hablando de paro, pero ¿qué pasa con las personas que tenemos reclamación? Por ejemplo, mi hermano casado reclamado con una ciudadana por una ciudadana americana y ya lleva casi 8 años de espera. Uf. Buena pregunta. La categoría de reclamación de hermano, entendí de hermano, está por el 2000, creo que por enero del 2011. Es decir, de acuerdo al boletín de visas, una reclamación que se haya presentado hoy, por ejemplo, demoraría aproximadamente 14 o 15 años que entre en fecha esa reclamación. Si se hizo hace 8 o 9 años, no está en fecha todavía, pero ya se está aproximando a una fecha donde posiblemente pudieran ya empezar la tramitación de la visa de inmigrante, porque hay una segunda fecha un poco más adelantada que permita adelantar el trámite en lo que la reclamación entre en fecha. También es importante notar si es una persona que ya está aquí en el país o está en el exterior, porque si está aquí en el país y tal vez tenga permanencia ilegal, también hay que ver si tiene un parentesco necesario para pedir un perdón de la permanencia ilegal, que dicho perdón nada más que se puede pedir en base a cónyuge o padre, mamá o papá residente ciudadano americano. Pero es un caso que debe de estar en proceso, no está en fecha todavía y hay que analizar esos aspectos. Bueno, muchísimas gracias. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la atención. Claro. Bueno, es complicado esto, soy venezolano, gracias a Dios, no tengo ningún tipo de problema en esto que están conversando respecto al fútbol y todas estas cosas. Pero sí tengo familia un poquito lejana, pero son familias, están acá y vinieron bajo estas figuras que están conversando y amigos también. Y me da un pesar como venezolano porque de verdad que la situación allá es dura. Entonces, o sea, la situación, aparte de todo lo que se está conversando, se está dejando a un lado algo que también entra en esto, que es la parte económica. Mucha gente está acá, y lo conozco de primera mano, que apenas están devengando algo para subsistir, porque bueno, hay que pagar unas cosas. Entonces, ¿qué implica esto también? Además de lo que ya se está conversando, que esto hay que tener dinero para poder pagar un honorario de un abogado. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Hay quienes pueden clasificar para una situación de esa, como lo dice el abogado Leal, que es muy bueno, excelente,
pero al mismo tiempo hay gente que no tiene el soporte económico para hacer todo eso. Y entonces de verdad que es lamentable, muy lamentable. Y bueno, esa es la aportación que yo les quiero decir. No, y bueno, es muy interesante y tienes toda la razón, no toda la gente puede, pero bueno, tú sabes que por lo menos cuando tú llegas a un país el tema migratorio lo tienes que solucionar, o sea que eso debe ser como el pan de cada día, es la prioridad el poder tener la tranquilidad al menos de un estatus acá que te protege, te proteja a ti, a tu familia y te haga dormir tranquilo. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Preguntarle al abogado Leal, yo tengo un caso que me toca de muy cerca. Es mi hermano. Mi hermano entró en este país en el año 70, con 10 años de edad. Tiene 65 años hoy. En los años 80 tuvo un problema con el que era esposo de ella. Y hace 30 años que está yendo a firmar a ¿cómo se llama? A Miramar, a lo que es la orden de supervisión. Hace 30 años. Porque tiene orden de deportación. Lleva 55 años en este país a una persona mayor. Entonces yo quería saber qué peligro corre, porque está enferma, ya tiene muchos problemas. Si hay alguna solución para estos tipos de casos. El padre de ella fue preso político. Todavía hay una persona viva aquí en este país de ese caso. Estamos hablando de los años 60, cuando su papá fue preso. Entonces, ¿qué me aconseja el doctor Leal para este tipo de casos? Porque tengo entendido que están deportando hasta 14 países a estas personas que en aquella época eran jóvenes, pero ya son personas mayores y son personas enfermas. Entonces, a ver, no sé qué me podría aconsejar. Pues vamos a preguntarle al abogado. Gracias, Lourdes, por tu llamada, abogado. Es muy buena pregunta y tienes toda la razón, y no es el momento de confiarse. Muchísimos cubanos con órdenes de deportación que llevan décadas acá van anualmente a firmar con sus órdenes de supervisión aquí localmente en Miramar, con Inmigración y Control de Aduanas, y no pasa nada, firman, sacan hasta un permiso de trabajo con la orden de supervisión, pero técnicamente tienen órdenes finales de deportación. La señora tiene toda la razón. Sí se están efectuando deportaciones a terceros países, inclusive se está hablando y ya se han efectuado algunas deportaciones a Sudán del Sur. Eso está en litigio ahora. De hecho, esta semana hubieron argumentos orales en la Corte Suprema referente a la legalidad de deportar personas a terceros países sin darles una oportunidad significativa de argumentar que pudieran ser torturados en esos países y son enviados a estos terceros países. Pero a la pregunta de la señora, un caso como la de la hermana, primero quisiera saber si entró como residente o entró tal vez bajo parol, otro tipo de mecanismo, y después se hizo residente acá. Segundo, la naturaleza del antecedente penal. Si es un antecedente penal referente a drogas, es un caso más difícil porque es un delito mayor para efectos inmigratorios, pero si no es de droga, tal vez un delito de conducta inmoral, tal vez cabe la posibilidad de intentar una moción de reapertura con la Corte de Inmigración para tratar de reajustarla con un perdón, pero mucho depende de cómo entró, si se hizo residente y la naturaleza del delito. Por último, casos como ese que tienen familiares como presos políticos en Cuba, yo hasta consideraría una moción de reapertura para pedir una protección bajo la Convención en contra de la tortura, argumentando que es más probable que no, que una persona como la hermana suya pudiera ser torturada en el país de origen. Y por último, una persona ya mayor con condiciones médicas, con tantos años en el país, también presentaría una solicitud de un paro administrativo de la deportación con ICE para que en caso cuando se reporte la quieran detener, puedan determinar si le pueden conceder una acción diferida por un concepto de discreción prosecutorial, porque ella presenta motivos humanitarios para que no le efectúen la deportación. Entonces, sí hay algunas cosas que podemos hacer, pero hay que tener más información. Abogado, me están mandando muchos mensajes, obviamente no tenemos el tiempo para poder contestarlos. Me están pidiendo el número de su oficina, que por supuesto lo voy a dar, pero hay un caso que dice, no soy venezolana, soy mexicana, llegué hace 20 años huyendo de los carteles en mi pueblo de México. Nos pasaron los coyotes, nunca pasé por un puesto migratorio, llegué a tener ID, pero entré ilegal. Espera, no entiendo mucho lo que dice aquí. Dice, llegué a tener ID, pero entré ilegal. Ahora no tengo licencia. ¿Cuál es mi situación? Bueno, no sé, tendría que llamar. Es una situación un poco compleja, ¿no? Sí, diría lo único que sí. No debe de ser una persona sujeta a deportación expedita, no se haya firmado una deportación en la frontera, porque aunque entró de forma ilegal, lleva más de 2 años en el país. Así que si llegara a haber algún tipo de contacto inesperado con inmigración, al menos debe tener la posibilidad de comparecer ante un juez de inmigración.
Bueno, pues ahí tiene la respuesta también. Por supuesto que vamos a seguir conversando con el abogado Ángel Leal más adelante. Y aquí les dejo el número de teléfono que me estaban pidiendo. Es el 305-856-3139. Repito, 305-856-3139. Es importantísimo que ustedes hagan por lo menos esa averiguación, que conversen, que comenten su caso, porque, señores, no todo siempre está perdido y siempre hay posibilidades de que cuando se hace con un poquito de tiempo, aunque estemos ahí, las cosas salgan mucho mejor. Abogado Leal, qué gusto. Igual para mí. Muchísimas gracias, Marian, por el espacio y No, por sus favor, no, palabras. gracias a usted por su tiempo. Como no, a la orden siempre. Gracias. Repito, el teléfono de la oficina del doctor Leal es el 305-856-3139.